El término punto G fue acuñado en 1981 en honor al alemán Ernst Grafenberg, quien lo descubrió en los años 40 por casualidad mientras estudiaba la uretra femenina. Bienvenidos a Sexo Sentido, está con nosotros como cada noche Paulina Millán. Gracias, Paulina, por estar con nosotros. Y vamos a platicar de estos puntos que muchos dicen son puntos maravillosos, que son el punto G y el punto P. Y por supuesto, iniciamos con las damas, las niñas primero. ¿Qué es el punto G? ¿Dónde está? Bueno, yo diría que más que un punto, sí es importante aclarar que es una zona, porque de repente la gente está intentando buscar como ese punto específico donde puedes tocar así como si fuera un timbre y entonces se frustran muchísimo. La verdad es que hay una zona que efectivamente es mucho más sensible en las mujeres y que es la zona anterior o de la cara anterior de la vagina, que es toda esta zona que está como si le pegáramos o tratáramos de pegar el ombligo por dentro, ¿no? Es una zona que está justamente, no se ha visto exactamente que sea una estructura aparte ni que tenga como algunas terminaciones nerviosas diferentes a otras zonas, pero sí, para muchas mujeres la estimulación de esta zona genera muchísimo placer. Entonces, no te podría decir que es un punto porque para cada mujer es una zona diferente. Algunos estudios dicen que está más o menos a 3 centímetros después de la entrada de la vagina, 5 centímetros, ¿no? Varían, pero sí es una zona bastante más grande, ¿no? Oye, ¿y por qué existe por ahí también? Mucha gente dice, no existe el punto G, ¿no? Muchos dudaban de su existencia. Sí. O sea que sí existe. Bueno, hasta la fecha está la discusión. Hay muchas personas que todavía creen, o muchos expertos, o que aseguran que no existe el punto G o no existe la zona G. Yo creo que tiene que ver con que existe y no. O sea, la verdad es que para muchas mujeres esto es una realidad, pero se ha visto, y a mí me parece que esto sí es muy importante, que esta zona está relacionada justamente con esta zona del cuerpo femenino que está diseñada para el placer y que sí efectivamente tiene muchas terminaciones nerviosas y que es el clítoris. Lo que pasa es que nosotros asociamos el clítoris de repente, si conocemos la estructura, como con una zona muy pequeña o un área muy localizada, una bolita, pero en realidad el clítoris es muy, muy grande. Entonces tiene no solo la parte externa, que es la que nosotros podemos ver, sino tiene raíces que se extienden muy dentro, digamos incluso tocando la vagina, y ahí es donde muchos estudios últimamente han encontrado que efectivamente el punto G es más bien como la extensión del clítoris, es como esta zona más extendida, más interna de las raíces del clítoris, por así decirlo, y entonces efectivamente, bueno, pues ahí tiene cierta lógica decir que esta zona puede ser muy placentera, la estimulación para algunas mujeres, porque está relacionada con el clítoris, que de por sí siempre se ha considerado como una zona muy placentera, con 8,000 aproximadamente terminaciones nerviosas. Entonces ahí es donde te digo, de repente puede existir o no, porque depende mucho de la anatomía de la persona, ¿no? Puede ser una mujer que a lo mejor tenga un clítoris mucho más inclinado, mucho más parado, y entonces en algunas es muy fácil que el clítoris sí efectivamente llegue a estas paredes vaginales, y en algunas mujeres simplemente no llega. Entonces, por eso es que para algunas mujeres la estimulación, ya se lo hagan excitadas o no excitadas, o con los dedos o con un vibrador, nunca logran sentir mayor excitación en esta zona. Y hay otras para quienes justamente este es el punto que genera mayor excitación e incluso genera orgasmos. Entonces sí existe y no existe. Tiene mucho que ver justo con la anatomía, la distancia del clítoris con la vagina. Ya son cosas que son muy interesantes porque también se han analizado para esta cuestión de la anorgasmia, ¿no? Entonces ha habido expertos que dicen, bueno, algunas mujeres que para quienes incluso tener orgasmos es mucho más difícil, puede ser que la distancia que hay entre el clítoris y la vagina sea mayor que en otras mujeres. Es súper interesante, sí. Pero todavía es algo que se estudia mucho, ¿no? Que está en debate todavía, Claro. digámoslo así. Oye, ¿y cómo podría ser la recomendación para las mujeres? ¿Cómo encontrarlo? Porque es cierto que si nosotras nos conocemos, es más fácil que cuando tengas una pareja le digas, va por ahí, no va por ahí. Claro. ¿Cómo podríamos, en una autoexploración tal vez, localizar este punto o por lo menos explorar la zona? Bueno, explorar la zona
contigo misma me parece que uno de los puntos más importantes. De hecho, cuando una mujer, nosotros sabemos que nunca ha tenido un orgasmo, lo primero que siempre le preguntamos es si se autoexplora y cómo se autoexplora. La verdad es que no, yo sé que de repente hay el antojo de muchos vibradores que están específicamente diseñados para esta zona, pero no lo necesitan si usan los dedos. Ya les digo que es realmente una distancia muy corta de la entrada de la vagina, a donde puede estar localizada esta zona, entonces no necesitas más que un dedo, incluso con manos pequeñas. Y la verdad es que hay que buscar exactamente el tipo de estimulación que nos gusta. Para algunas mujeres esta zona puede ser muy sensible e incluso dolorosa de estimular, pero lo que muchos expertos recomiendan es hay que estar excitadas, hay que tener, bueno, incluso si se puede, las uñas cortas o cuidando, por ejemplo, que no rasguen. Nos podemos poner un guante de látex, hay lugares en donde venden dedales que lo que implican es cubrir nada más una parte del dedo, pero también ayudar a que no rasguen las uñas. Entonces es que la estimulación sea pequeños toques, que sea a lo mejor más continua o más localizada, dependiendo mucho de cómo nos vayamos sintiendo. Ahí, digamos que el semáforo que nos va a ayudar a saber es cómo nos vamos sintiendo. Si sentimos que nos incomoda o si empezamos a sentir que nos gusta más, pues definitivamente es una zona que tenemos que seguir explorando del modo en el que la estamos estimulando. A lo mejor algún lubricante. Un lubricante puede ser muy importante, sí, sobre todo cuando no hay una suficiente lubricación. Hay muchas mujeres que me dicen, es que yo creo que no lubrico lo suficiente. Eso no es un problema, siempre y cuando puedas usar un lubricante diseñado para esta zona. Cualquier lubricante que vengan, incluso que vendan en la farmacia, si es hipoalergénico, mejor. Pero sí, la verdad es que es una sesión que tendría que ser idealmente primero privada y después compartida con la pareja. Para que lo encuentres tú y después puedas ayudar a encontrar, ¿no? ¿Y ahí qué serían? ¿Toquecitos circulares? Puede ser toquecitos circulares, toquecitos como si estuvieras tocando precisamente un timbre, pero tienes que estar buscando en la zona, o sea, no va a ser solamente una zona. Si hay mujeres que de repente dicen, yo siento que en esta zona donde yo la localizo hay un poquito más como de rugosidad o está un poquito más inflamado, puede ser, pero sí, hay que decir que no es una regla. O sea, pensemos en la anatomía femenina, masculina, en el cuerpo humano, no hay dos cuerpos diferentes y a lo mejor de verdad lo que le incomoda a una mujer le parece maravilloso a otra, en todo, ¿no? O sea, si hay mujeres a lo mejor que dicen, a mí los tacones me incomodan mucho, otras no pueden vivir sin los tacones, a otras les gusta el pelo corto, el pelo, o sea, la verdad es que nosotras la comodidad y lo que sentimos y lo que nos va cambia de mujer a mujer, ¿no? Entonces, desde la ropa que usamos, también tiene que ver incluso estas zonas, sobre todo estas zonas erógenas o más sensibles, pues tenemos ahí que estar explorando. Ojalá yo hubiera una receta mágica, ojalá yo hubiera un mapa interactivo que nos pudiera decir, pero la verdad es que es algo que tiene que ver mucho con la autoexploración. Yo quisiera nada más agregar ahí que no solamente está esa zona, o sea, de repente hay muchas mujeres que dicen, bueno, si esta es la zona más sensible, me voy a quedar ahí, y eso hace que nos olvidemos de otras zonas, ¿no?, en el cuerpo humano. Lo has dicho, ¿no? La piel es el órgano más extenso que tenemos, hay que aprovecharlo. Vamos rápidamente a una pausa y regresando vamos a platicar de las posiciones sexuales que nos harán más fácilmente llegar a un orgasmo, por supuesto, a través del punto G.